Fue el rey calvo de Broadway, el pistolero imperturbable de Westworld y el faraón desafiante de los 10 mandamientos. Pero detrás de la imponente presencia de Yul Brynner se escondía una tormenta que pocos llegaron a comprender. Para el mundo, era todo poder y elegancia. Pero fuera del escenario, era reservado, volátil, y estaba impulsado por una necesidad de control que tocaba cada aspecto de su vida. Al final de sus días, solo una persona permaneció a su lado: Kathie Lee, silenciosa y constante. Y justo cuando todos creían que su voz se había apagado para siempre, dejó un último mensaje. ¿Te preguntas qué dijo? ¿Qué palabras podrían hacer justicia a una vida tan audaz, tan compleja y tan inolvidable? Quédate con nosotros porque lo que ocurrió antes de ese último aliento te dejará sin palabras. Empecemos lejos del brillo de Hollywood, en Vladivostok, una ciudad áspera y azotada por el viento en la costa pacífica de Rusia. Fue allí, en el verano de 1920, o quizá en 1917, o incluso en 1922, según la versión que contara, donde nació un niño llamado Yuli Borisovich Brynner. Ni siquiera su nombre original sobreviviría intacto. Cuando alcanzó la fama, el mundo lo conocería como Yul Brynner, un hombre que no solo interpretaba a leyendas, sino que creaba las suyas propias. Él mismo dijo con humor: «Circulan unas 10 o 12 historias sobre mi infancia», y no exageraba. Un día afirmaba descender de guerreros mongoles. Al siguiente, era un príncipe romaní o un niño de la isla de Sajalín. El enigma no era una rareza, era una estrategia cuidadosamente construida. Desde el principio, Brynner entendió que el misterio tenía poder y lo usó como si fuera una corona. Sus orígenes reales ya eran bastante dramáticos. Yul venía de una mezcla étnica rica y compleja: suiza a alemana, buriato-mongola y, posiblemente, romaní. Su padre, Boris Brynner, ingeniero de minas, abandonó a la familia cuando Yul tenía solo 3 años, una pérdida que lo marcó profundamente y que nunca terminó de superar. Su madre, Marousia Blagavidova, se convirtió en la columna vertebral del hogar. Huyeron de las tensiones en China hacia la relativa seguridad de París, donde Yul tuvo sus primeros contactos con el mundo del espectáculo. Tocaba la guitarra con una troupe romaní, cantaba en bares llenos de humo, e incluso se unió al Cirque d'Hiver como acróbata de trapecio. Durante 3 años voló por encima del público, hasta el día que cayó, fracturándose 49 huesos. El accidente pudo haberlo destruido todo. Pero Brynner no se rindió. Estudió idiomas, reflexionó profundamente y poco a poco reconstruyó no solo su cuerpo, sino también su identidad. En 1940, Yul llegó a Estados Unidos con poco más que un sueño y una obstinada creencia de que pertenecía entre las estrellas. Al principio, sobrevivió como pudo. Trabajó como locutor de radio en francés para la Oficina de Información de Guerra de EEUU. Condujo autobuses turísticos y aceptó papeles menores en Broadway. Pero fue ascendiendo. En 1946 consiguió un papel pequeño pero llamativo junto a Mary Martin en Lute Song. La obra no arrasó en taquilla, pero algo en Brynner sí lo hizo. Su cabeza afeitada, su presencia imponente, esa voz áspera, hipnótica, ya parecía realeza en el exilio. Puede que el público aún no supiera quién era, pero una cosa era clara: Yul Brynner no era otro actor más. Era una fuerza. Y entonces, en 1951, todo cambió. Llegó The King and I. El musical, compuesto por Rodgers y Hammerstein, buscaba a alguien para interpretar al orgulloso, complejo y a veces difícil rey Mongkut de Siam. Pero el papel no fue escrito pensando en Yul. La verdadera estrella era Gertrude Lawrence, la elegante actriz británica elegida como la institutriz inglesa Anna.
Jules, por entonces, era prácticamente un desconocido, y sus primeras funciones no ayudaron mucho. Un espectador incluso le lanzó un zapato. Más tarde, Jules bromeó. Era un zapato perfectamente funcional. El hombre debía odiarme de verdad. Pero si aquel gesto lo perturbó, no lo mostró. En lugar de rendirse, se entregó por completo. En una decisión que cambiaría su imagen para siempre, Jules se afeitó la cabeza. No solo por el personaje, sino para convertirse en él. Fue mucho más que un truco teatral. La cabeza calva, acompañada de esa mirada intensa y porte regio, se volvió icónica. El público que antes se burlaba, ahora se inclinaba hacia adelante. Ya no veían a un personaje, veían a una fuerza. Jules no actuaba como rey, era el rey, y el mundo lo notó. The King and I tuvo más de 1,200 funciones. En 1952, Jules ganó el premio Tony. 4 años más tarde, al repetir el papel en la versión cinematográfica, se llevó un Oscar. Pero eso no fue el final, ni siquiera la mitad. Jules interpretaría al rey Mongkut más de 4,625 veces, entre décadas, reposiciones y giras. El papel lo perseguía, lo definía, lo consumía. Una vez confesó, «El rey se apodera de mí». Y tal vez era cierto. Hay algo casi shakespeariano en la forma en que Brynner entregó toda su vida a un solo papel, volviendo a él una y otra vez, como un monarca tratando de sobrevivir a su propia leyenda. Para cuando dio su última reverencia en 1985, era difícil separar al hombre Jules Brynner del rey de Siam que había encarnado durante más de 30 años. Y en lo que respecta al territorio, Brynner lo defendía como un verdadero soberano. En Los Siete Magníficos, su enfrentamiento con Steve McQueen se convirtió en leyenda de Hollywood. Brynner se paraba sobre montículos de tierra para parecer más alto, y McQueen los pateaba para derribarlos. McQueen también se movía constantemente para robar foco, mientras Brynner, furioso, contrató a alguien solo para contar cuántas veces McQueen se tocaba el sombrero durante sus escenas. Más tarde, McQueen diría, «No nos llevábamos bien. Tal vez pensaba que yo era una amenaza. Fuera por ego o inseguridad, o ambas, Brynner exigía control dentro y fuera del set. Sus contratos lo dejaban claro. Desde el color exacto de la alfombra de su camerino hasta cortinas opacas o incluso una pista de aterrizaje para helicóptero construida solo para él. No solo interpretaba a la realeza, vivía como tal. Y luego estaban los rumores sobre su vida personal. Durante los años difíciles previos a la fama, Brynner posó desnudo para el célebre fotógrafo George Platt Lynes, conocido por sus imágenes artísticas de belleza masculina. También se ha afirmado que Brynner tuvo un romance con el actor Herb Hatfield, famoso por El retrato de Dorian Gray, y que estuvo vinculado sentimentalmente con Jean Cocteau. Sin embargo, en público, Brynner siempre proyectó la imagen de un hombre rodeado de mujeres glamurosas, Judy Garland, Marlene Dietrich, Joan Crawford y, por supuesto, sus esposas. Se casó 4 veces y tuvo una vida amorosa notoriamente agitada. Pero la verdad sobre su sexualidad, como todo en Brynner, permaneció ambigua. Nunca habló de ello abiertamente, y la prensa de la época lo dejó pasar. Lo más fascinante es cómo todas estas contradicciones coexistían. Era un hombre capaz de encantar a todo un teatro y humillar a un compañero de reparto en la misma noche. Luchó contra los estereotipos raciales por un lado, y por otro, según el actor Frank Langella en sus memorias, hizo comentarios racialmente ofensivos. Langella describió un viaje en limusina en el que Brynner, riendo, activó luces estroboscópicas para ahuyentar a los negros que se acercaran al auto. Si esa historia es cierta, y no hay razón para dudarlo,
arroja una luz profundamente perturbadora sobre alguien considerado un ícono progresista por su trabajo con la ONU y su herencia romaní. Esa es la complejidad de Briner, un actor noble y narcisista, compasivo y cruel, todo a la vez. Si Jules Briner gobernaba el escenario como un rey, entonces su vida personal era algo más parecido a una corte real, llena de grandeza, drama y no pocas intrigas románticas. Era un hombre de grandes apetitos, eso es seguro. Su carisma, ese magnetismo feroz que podía controlar a un teatro entero, iba mucho más allá del foco. Las mujeres se sentían atraídas por él, y no solo por su fama, sino por esa presencia imposible de ignorar. Tenía una forma de mirar, especialmente a las mujeres, que las hacía sentir como si fueran la única persona en la sala. Y usó ese talento con generosidad. Briner se casó 4 veces. Su primera esposa fue la actriz Virginia Gilmore, con quien tuvo un hijo, Yul Rocky Briner Jr. Virginia dijo una vez que lo amaba desesperadamente, pero que vivir con Jules era como orbitar un sol que nunca dejaba de arder. Luego vino su segunda esposa, Doris Kleiner, una deslumbrante modelo chilena. Con Doris tuvo una hija, Victoria, quien más tarde se convertiría en una especie de archivista del legado de su padre. En los años 70 se casó con Jacqueline Thion de La Chaume, elegante editora de moda de Vogue Francia. Juntos adoptaron a 2 niñas vietnamitas, Mia y Melody, durante los últimos años de la Guerra de Vietnam. Un gesto que reveló un lado más humano y sensible de Jules, que pocas veces mostraba en público. Pero fue su cuarta y última esposa, Kathy Lee, quien merece una atención especial. En 1983, Jules tenía 63 años, seguía interpretando The King and I y aún dominaba los escenarios. Kathy tenía apenas 24, una bailarina de coro malaya que se cruzó con él mientras trabajaba en una de sus giras teatrales. Para entonces, Briner ya había vivido una docena de vidas. Había bailado en trapecios, interpretado a Shakespeare, librado batallas en la pantalla y aceptado que su tiempo se estaba acabando. También ya había sido diagnosticado con cáncer. Y sin embargo, en ese momento de vulnerabilidad, decidió casarse con Kathy. En una vida marcada por el drama, el ego y el control, la lealtad silenciosa de Kathy Lee se destacó como un susurro en medio de una tormenta. Mientras Jules Briner comandaba escenarios y dominaba cada habitación que pisaba, ella se mantenía detrás del telón, firme, amorosa e inquebrantable. No intentó cambiarlo ni competir con su leyenda. Simplemente se quedó, especialmente cuando el foco comenzó a apagarse. Al final, su presencia silenciosa dijo más que cualquier gesto grandioso. Y eso es lo que hace tan conmovedor el capítulo final de Briner. Para un hombre que vivió tan intensamente, murió en casi completo silencio, excepto por una verdad poderosa. Lo que finalmente lo destruyó no fue un enemigo ni un escándalo, fueron los cigarrillos. Comenzó a fumar a los 12 años, y ya de adulto, consumía 5 cajetillas al día. No 5 cigarrillos, 5 cajetillas. Las señales fueron sutiles al principio, quizá algo de fatiga, una tos persistente que no lograba disipar. Pero Jules Briner, fumador empedernido desde niño, no le dio mucha importancia. Al fin y al cabo, seguía dominando el escenario con su fuerza característica, actuando como si el tiempo no pasara por él. Pero en 1983, todo cambió. Los médicos le diagnosticaron cáncer de pulmón, y de pronto, el hombre que había eclipsado a sus rivales, que había reinado en el teatro y en el cine con una presencia imbatible, se enfrentaba a lo único que no podía controlar, su propia mortalidad. Desde ese momento, su vida se convirtió en una guerra silenciosa. Briner contraatacó como mejor sabía. De frente, se sometió a radioterapia,
Y cuando eso no fue suficiente, viajó hasta Hannover, Alemania Occidental, en busca de terapias experimentales, incluyendo un polémico tratamiento basado en vitaminas derivadas de zanahoria. Eran métodos sin respaldo médico, incluso controvertidos, pero él estaba desesperado. Y a través de todo ese proceso, Kathy Lee estuvo allí. Con solo 24 años cuando se casaron, se convirtió en su compañera constante, su cuidadora silenciosa e incondicional, mientras la enfermedad se arraigaba en su cuerpo. No se quebró, no buscó protagonismo, simplemente se quedó. Mientras el resto del mundo veía a una leyenda desvanecerse, ella veía a un hombre que luchaba por vivir un día más. Increíblemente, a pesar del dolor y las probabilidades en contra, Briner regresó al escenario de Broadway en diciembre de 1984 para una última reposición de The King and I. El cáncer había entrado en remisión, y era como si la corona volviera a encajar. Su voz aún retumbaba, su porte seguía siendo regio, sus movimientos eran nítidos y magnéticos. Con 1,83 metros de estatura y 82 kilos de peso, lucía casi idéntico al hombre que había interpretado por primera vez al rey Mongkut más de 30 años antes. Pero ahora, cada función llevaba una urgencia palpable. Podía sentirla, como si supiera que el tiempo se acababa. El 29 de junio de 1985, Jules Briner dio su última función. Pocos meses después, en las primeras horas del 10 de octubre, falleció a los 65 años. Kathy Lee y sus hijos estaban a su lado. No hubo reflectores ni aplausos, solo una despedida silenciosa y digna. Uno de sus médicos dijo después, luchó como un león. Pero el último mensaje de Briner no se dio desde la cama del hospital, ni siquiera desde el escenario. En su último año, sabiendo perfectamente qué había causado su enfermedad, decidió hablarle al mundo una vez más. En una ahora famosa entrevista en Good Morning America, miró directamente a la cámara y lanzó una súplica. No por compasión, sino por acción. Fue simple, casi impactante en su honestidad. Ahora que me he ido les digo, no fumen. Simplemente no fumen. Después de su muerte, la Sociedad Americana del Cáncer difundió ese clip como anuncio de servicio público. No había música, ni efectos especiales, solo Jules, crudo, conmovedor, transformado. El impacto fue enorme, el mensaje llegó a millones, y lo más importante, salvó vidas. Para un hombre que construyó su carrera sobre la grandeza y el mito, fue esta verdad desnuda la que se convirtió en su legado final. Una de sus últimas frases lo resume mejor. Cada día trato de vivir un día más. Y de alguna forma, en esos últimos meses vivió con más claridad, más humildad y más propósito que nunca antes. Transformó el dolor en advertencia, la fama en algo útil, y al hacerlo, le dio al mundo una última actuación inolvidable, una que no pedía aplausos, pero que dejó algo mucho más valioso a cambio. Después de su muerte, Kathy Lee se retiró casi por completo de la vida pública. No publicó memorias, no dio entrevistas, no intentó lucrar con su apellido. En cambio, eligió el silencio, llevando el recuerdo de Jules con la clase y gracia que él mismo pocas veces se permitió mostrar. Y tal vez eso sea lo más adecuado. Tras una vida vivida a todo volumen, fue su silencio y la dignidad con la que afrontó el acto final de su esposo, lo que se convirtió en el epílogo silencioso de la extraordinaria y complicada historia de Jules Briner. Incluso después de una vida tan dramática y atronadora como la de Jules Briner, el último capítulo fue sorprendentemente sereno. Tras décadas de reverencias teatrales, estrenos de cine y ovaciones de pie,
El hombre que una vez dominó los reflectores eligió descansar en paz lejos del brillo de Hollywood. Briner fue enterrado en el tranquilo campo francés, en un cementerio de iglesia en La Touraine. No fue un mausoleo ni un monumento grandioso. Su tumba está marcada por una simple lápida que dice solo lo esencial: su nombre y las fechas de su nacimiento y muerte. Sin epitafio, sin declaraciones grandilocuentes, para alguien que alguna vez sugirió que su lápida podría decir: aquí yace un hombre que adoró a los niños de todas las variedades, o incluso he llegado. La elección final se siente casi poética, modesta, honesta, tal vez incluso merecida. En 2012, casi 3 décadas después de su muerte, la ciudad de Vladivostok hizo algo extraordinario. Inauguraron el Parque Jules Briner justo frente al mismo edificio donde nació. Y en el centro de ese parque se erige una estatua, no del hombre en smoking, ni del famoso con una cámara en mano, sino del rey Mongkut, el papel que lo inmortalizó. Tallada en granito chino por el escultor Alexei Boki, la estatua lo muestra con su atuendo real completo, el mentón elevado, los hombros firmes, la mirada decidida. Es una imagen impactante, no solo por lo realista que parece, sino por lo que representa. No es un monumento a una estrella de Hollywood. Es un homenaje a un hombre que se transformó a sí mismo en un mito viviente. Un niño llamado Yuli Borisovich Briner, que convirtió su dolor, su misterio y su carisma en algo inolvidable. Lo más conmovedor es que este tributo no se levantó en Los Ángeles, ni en Nueva York, ni en París, ciudades que dieron forma a su vida pública. Fue en Vladivostok, lejos de las luces, lejos de los escenarios, el lugar que dejó atrás, pero del que nunca se escapó del todo. Es como si, después de todos los papeles, todos los disfraces, todas las funciones, finalmente hubiese regresado a casa. Y ahora, en 2025, esa estatua se mantiene en pie con más fuerza que nunca. Tanto los locales como los visitantes se detienen a admirarla. Algunos turistas ni siquiera saben quién fue hasta que leen su nombre. Las escuelas de la zona enseñan su historia. La ciudad organiza pequeños eventos en su memoria. Y cada 11 de julio, el día de su nacimiento, unos pocos admiradores fieles todavía se reúnen frente al monumento para dejar flores o decir unas palabras. No ha sido olvidado. No allí. En un mundo que suele pasar de página demasiado rápido, ese monumento es un acto silencioso de resistencia. Un recordatorio de que la grandeza no siempre hace ruido y que el legado no necesita vivir bajo el reflector. Cautivó al mundo como rey, pero detrás de la corona, Jules Briner era un hombre lleno de contradicciones. Brillante, exigente, enigmático y profundamente humano. Al final, despojado de los reflectores, dejó no solo un legado de papeles inolvidables, sino un acto final de honestidad que tocó a millones. Y quizás eso sea lo que más recordamos. No solo al intérprete, sino al hombre que se atrevió a decir la verdad cuando más importaba. ¿Cuál crees que fue el papel más grande de Jules, sobre el escenario o en esos últimos y silenciosos momentos? Cuéntanos en los comentarios. Y si historias como esta te conmueven, no olvides darle me gusta, suscribirte y acompañarnos para más. Porque detrás de cada leyenda, siempre hay algo más por descubrir.